Busca a Jesús cada mañana y prepárate para un día genial, porque no hay día completo sin adoración. Hola, muy buenos días. Gracias porque nos acompañan en este día viernes a hacer nuestro repaso semanal de esta primera lección de este nuevo trimestre. Le damos una bonita bienvenida a estudiar nuestro repaso, cómo leer Salmos. En nuestro versículo, Lucas 24, 44 y 45. Después les dijo, estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras. Y es lo que vamos a analizar en este trimestre, el libro de los Salmos. Y los Salmos han sido un devocionario y un himnario para judíos y cristianos de todas las épocas. Y estos salmos se originaron en Dios, ¿verdad? Que fue el que inspiró sus pensamientos de los escritores. El Señor los inspiró para que los escribieran, como en toda la Escritura, como nos dice segunda de Pedro 1:21, que Dios inspiró a las personas, a los profetas y a los escritores de la Biblia. Aquí vemos que distintos autores del antiguo Israel escribieron salmos en poesía hebrea, por lo que estos salmos reflejan su mundo específico. Si bien los mensajes son universales, José Ramón, es fundamental aceptar salmos como palabra de Dios. Sí, porque es palabra de Dios, ¿verdad? Están inspirados por Dios. El día 31 de diciembre estuvimos analizando los salmos en el culto del antiguo Israel. Y este día estuvimos estudiando varios salmos, ¿verdad? Y también otras citas del Antiguo Testamento que se encuentran en Crónicas y Nehemías, en el que podemos ver que se usaron los salmos de diferentes formas, ¿verdad? Aquí podemos ver cómo los usaban para aclamar a Jehová, dice en 2 de Crónicas 16:7. Y también en Nehemías nos hablan acerca de que lo utilizaban como un canto de alabanza también para Dios. Así que todos estos salmos los utilizaban en los cultos de adoración del antiguo Israel. Sí, como dice Salmo 18:1, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Sí, los salmos fueron compuestos para su uso en el culto individual y comunitario. Se cantaban como himnos en los templos, ¿verdad? Así es. Sí, y fíjate que también, Rosalena, es una de las cosas que me gustó este día, que la Biblia hebrea, el título del libro de los Salmos, que se llamaba Tehillim en hebreo, significaba alabanzas y también refleja su propósito, ¿verdad?, de alabar a Dios. Salmos era una parte indispensable del culto israelita. Sí, se utilizaba también en las dedicaciones de los templos, en las fiestas religiosas, las procesiones y durante el emplazamiento también del Arca del Pacto en Jerusalén. Y fíjate, Rosalena, que también Jesús utilizó mucho los salmos. Como nos dice, Jesús oró con las palabras del Salmo 22, que está en Mateo 27:46. Por eso los salmos también ocuparon un lugar importante en la vida de la iglesia primitiva, ya de nuestra era, pues en el Nuevo Testamento. Bien. Sí, el día lunes, José Ramón, sí, conozcamos a los salmistas. Sí, fíjate que tenemos como casi todos por costumbre pensar que el rey David escribió todos los salmos. Y sí, aparentemente la mayoría de los salmos fueron escritos por él. Pero sin embargo, también los escribieron otros autores, ¿verdad? Porque al rey David se le llama incluso el dulce cantor de Israel, porque compuso muchos salmos. El Espíritu Santo, José Ramón, inspiró a los salmistas
y utilizó sus talentos al servicio de Dios y de su comunidad de fe. Sí, como lo vimos en este día que analizamos varios salmos, ¿verdad? Entre ellos el 25, el 42, el 75, el 77, el 84, 88 y 89. Y en donde vimos cada uno de ellos que revelan sobre las experiencias diferentes que vivieron los autores, ¿verdad? Uno de los ejemplos, como el Salmo 25, que nos habla acerca de la plena confianza en Dios. El Salmo 42 nos habla acerca de la necesidad o un clamor hacia Dios. Otros nos hablan de agradecimiento, de confianza cuando le hablamos, saber que nos escucha. Entonces, los escribieron depende de las experiencias que tenían los autores. Por eso dice que el Espíritu Santo inspiró a los salmistas y utilizó sus talentos al servicio de Dios y de su comunidad de fe. Por eso también algunos salmos mencionan las dificultades que tenían esas personas. Pero fíjate, los inspiró, pero eran personas de genuina devoción y profunda fe. Sí. Que vemos que estaban propensos a desalientos y tentaciones como el resto de nosotros. Sí, pues a pesar de lo diferente que puedan ser las épocas, pero reflejaban lo mismo, los mismos sentimientos que podamos tener ahora nosotros, ¿verdad? El martes 2 de enero estuvimos viendo un cántico para cada etapa o facetas de las experiencias humanas que transmiten estos salmos. Ese día analizamos también algunos salmos como el Salmo número 3, el Salmo 33 y el Salmo 109, en el que nos hablan en ese orden la oración plena de confianza en Dios cuando David huía de su hijo Absalón. El segundo, el 33, nos habla de un canto de alabanza a Dios por lo que es como el Creador. Y el Salmo 109 nos hablaba acerca del clamor de venganza contra los enemigos. Entonces cada uno transmiten diferentes cosas que los autores sentían en ese momento también. Aquí vemos que hay varias etapas de la vida de ellos, como las que vamos a ver a continuación. El número 1, himnos que engrandecen a Dios. Sí, el himno, otra de las siguientes etapas que podemos ver es que los salmos de acción de gracias que expresaban profunda gratitud por las abundantes bendiciones de Dios. Sí, la etapa número 3, lamentaciones, que son clamores sinceros a Dios para que nos libre de los problemas. Otra de las etapas de los salmos es los salmos sapienciales, que brindan orientaciones prácticas para una vida recta, o sea, para cómo comportarnos, ¿verdad? Y la quinta, salmos regios, que señalan a Cristo, que es el Rey soberano y libertador del pueblo de Dios. Y la etapa número 6 dice que salmos históricos, que recuerdan el pasado de Israel y destacan la fidelidad de Dios. Y la infidelidad de Israel, por supuesto, ¿verdad? Entonces, este día pudimos ver las diferentes etapas de cada uno de los salmos. El miércoles 3 de enero vimos oraciones inspiradas. Sí, y este día analizamos unas citas que no necesariamente se encuentran en el libro de los Salmos. Una que se encuentra en 2 de Samuel 23, 1 y 2 y Romanos 8, 26 y 27. Estos textos nos hablan acerca de la oración, ¿verdad? Que cuando nos ponemos en las manos de Dios, Él nos inspira a hablar y orar, ya que el Espíritu Santo también, como dice ahí, nos acomoda nuestras oraciones hacia Dios. Por eso los salmos son oraciones y alabanzas inspiradas de Israel, ya que en ellos podemos ver la voz, que es la voz de Dios entremezclada con la del pueblo. Por eso los salmos asumen la dinámica de interacciones vívidas con Dios. Entonces, José Ramón, los salmistas se dirigen a Dios personalmente como Dios mío y Señor y Rey mío.
Sí, también imploran, ¿verdad? Imploran a Dios por decir, cuando dicen, escucha Señor, oye mi oración, mira, respóndeme y líbrame, que son las diferentes cosas como también imploran a Dios los salmistas. Entonces esto puede ser claramente una expresión de alguien Que ora a Dios, así es. Por eso la notable belleza y atractivo de los salmos, como oraciones y alabanzas, reside en el hecho de que salmos es la palabra de Dios en forma de oraciones y alabanzas piadosas de los creyentes. Y también aquí este día pudimos ver, Selena, que Jesús también citó algunos salmos, ¿verdad? Cuando estuvo aquí en la tierra. Por decir, en Lucas 20, del 42 y 43, Él señaló directamente el Salmo 101. ¿Recuerda lo que nos dice el Salmo 101? Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así es. Entonces, cuando nos recomendaba este día que cuando leamos los salmos, veremos que expresan esperanza, alabanza, miedo, ira, tristeza y dolor. Cosas que afrontan la gente en todas las partes, en todas las épocas, más allá de las circunstancias en que estemos. Entonces nos puede servir también para nosotros, ¿verdad? En cualquier momento de nuestra vida. Esto, José Ramón, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos pedir lo que conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es el que sondean nuestros corazones, conoce nuestras intenciones e intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Sí, gracias. El día jueves 4 de enero estuvimos viendo el mundo de los salmos. Y este día pudimos ver también otros salmos, entre los cuales nos habla el Salmo 16:8, 44:8, 46, el Salmo 47, 57, 62, 82 y 121, en los que, fíjate, esto me gusta, Roselana, porque aquí podemos ver cómo cada uno de los salmistas pone a Dios en primer lugar, ¿verdad? Por eso nos dice que el mundo de los salmos se enfoca totalmente en Dios, porque también sabemos, como dijimos anteriormente, que son inspirados por Dios. Por eso trata de presentar delante de Dios en oración y alabanza todas las experiencias de la vida. Entonces Dios es el creador soberano, el rey y juez de toda la tierra. Él provee todas las cosas para sus hijos. Por lo tanto, debemos confiar en Él en todo momento. Incluso los enemigos del pueblo de Dios preguntan, ¿dónde está tu Dios? Sí, entonces podemos ver que lo más importante de los salmos es Dios, ¿verdad? La centralidad de Dios en la vida produce la centralidad de la adoración. Si nosotros queremos poner en primer lugar a Dios, bien podríamos practicar los salmos, ¿verdad? Ya para el día viernes, que es hoy 5 de enero, este día podemos hacer un breve resumen, pero lo vamos a hacer con una cita que tenemos del espíritu de profecía. Antes nos dicen, el hecho de que los escribas consolidaran el libro de los salmos no le quita a su inspiración divina. Los escribas, al igual que los salmistas, eran siervos devotos de Dios, y su trabajo estaba dirigido por Dios, como nos dice Esdras 7, 6 y 10. La naturaleza divina humana de los salmos es comparable a la unión de lo divino y lo humano en el Señor Jesús encarnado. Por eso me gustaría que nos leyeras esta última cita, Rosalina. Pero la Biblia, con sus verdades de origen divino expresadas en el lenguaje de los hombres, muestra una unión de lo divino y lo humano. Tal unión existiera en la naturaleza de Cristo, quien era Hijo de Dios e Hijo del hombre. Así se puede decir de la Biblia lo que se dijo de Cristo: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Así que los salmos también son una creación
divino humana, como es Jesús, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que tienen toda la autoridad para enseñarnos y para ayudarnos en nuestra vida diaria en los Salmos. Que el Señor nos ayude, que nosotros podamos leer más el libro de los Salmos para aprender más de la palabra de Dios. Y muchas gracias por acompañarnos en este inicio de este año. Que el Señor les bendiga. Tengan un bonito fin de semana. Gracias por compartir esta reflexión y ser parte de esta alabanza. Porque no hay día completo sin adoración.